El deudo. Cuando era niña, me di cuenta rápidamente de que era el más joven de mi familia extendida por un amplio margen. La forma en que lo descubrí fue que parecía que cada vez que teníamos reuniones solía ser el único niño que asistía. Los otros miembros de mi familia, además de mis padres, eran todos ancianos. La razón por la que menciono esto es por su avanzada edad. Me parece recordar que pasé mucho tiempo asistiendo a los funerales a medida que crecía. Un mes sería para un tío abuelo distante, y al mes siguiente sería para un primo que creía que era tía mía por nuestras diferencias de edad. Me acostumbré a ir a velorios y funerales, y las funerarias realmente no me molestaban como a otras personas. De hecho, llegó al punto en que ir a un funeral era como ir a la tienda de comestibles o correr a la oficina de correos, o ir y realizar algún otro recado aleatorio. Sentí que los funerales eran más una tarea que un tiempo para sentir la pérdida. Recuerdo haber asistido al funeral de mi bisabuela Arneta cuando tenía 9 años, y fue entonces cuando noté por primera vez al duelo. No sabía que era él en ese momento, pero él estaba allí, no obstante. Se sentó en el banco trasero de la iglesia en que estábamos prestando el servicio a la abuela Arnetta, y mientras estaba sentado allí, comencé a escudriñar al pequeño grupo de personas que componían la congregación, y vi a un pequeño hombre arrugado que llevaba un traje que se parece a lo que los otros hombres llevaban allí, pero era distinto, como algo que alguien hubiera usado años antes. En ese momento pensé que el viejito era un pariente lejano nuestro, o un amigo de la abuela Arnie que estaba presentando sus últimos respetos. Lo vi unas cuantas veces más mientras asistía a los funerales de familiares, y cada vez, él se sentaba en el mismo lugar general, un poco lejos de todos los demás, llevaba el mismo traje anticuado, y tenía una expresión en su rostro que sugirió que mientras su cuerpo estaba con nosotros en la iglesia, su mente estaba en otra parte. Algunas veces le preguntaba a mis padres sobre el anciano que estaba sentado en la parte de atrás, y ambos decían que probablemente era tío Soiso, o el primo ¿cuál es su nombre? Y después de eso, pronto me olvidaría de él hasta la próxima vez. Estábamos parados sobre un ataúd que se bajaba al suelo. Avance rápido 30 años. Después de terminar la escuela secundaria, graduarme de la universidad y mudarme a otro país para mi trabajo, me había olvidado por completo de un viejito y de los funerales, y estaba viviendo una buena vida. Unos años después de mudarse, un amigo mío y mi esposa fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico. Tan pronto como se hicieron los preparativos, descubrimos cuándo sería el funeral e hicimos planes para asistir. Llegamos a la iglesia, encontramos un lugar para sentarnos cerca del frente y recuperamos las lágrimas cuando comenzó el servicio. Después de un rato, miré alrededor de la iglesia, y noté que se había llenado considerablemente detrás de nosotros. Mientras miraba de lado a lado, vi algo que de repente me hizo olvidar a mi amigo, a la iglesia, a todo. El duelo estaba sentado en la última fila de la iglesia. No podría ser, pensé, debo haberlo imaginado. Miré hacia atrás y, para mi alivio, vi a una mujer que atendía a su hijo en silencio. Miré hacia adelante y traté de enfocarme en lo que el predicador estaba diciendo, pero por alguna extraña razón, tuve la inclinación de comenzar a buscar una vez más, buscando algo que sabía que no debería estar allí. Mis ojos se fijaron en él, ahora algunos bancos arriba de su lugar original. No había dudas al respecto, era el mismo hombre de mi infancia. Mismas características, el mismo traje viejo, la misma expresión adusta, el mismo todo. Cerré los ojos por un momento y los abrí para asegurarme de que no me estaba imaginando todo esto, y en el tiempo que me llevó parpadear, se había trasladado a unos pocos bancos y lejos de donde estábamos sentados. Le di un codazo a mi esposa, pero ella estaba concentrada en el cofre de nuestra amiga, todo mientras trataba de mantener la compostura. Cuando volví a mirar hacia donde se encontraba el duelo, dejé escapar un grito ahogado. Él estaba sentado a mi lado. No puedo explicar lo que sucedió a continuación, pero cuando miré a mi alrededor, el mundo comenzó a parecer confuso. Pude ver a mi esposa, a la congregación y al predicador, pero no pude escuchar nada. Volví a mirar al anciano que estaba sentado a mi lado, y mientras lo hacía, su cuello se volvió lentamente, y dos ojos negros y sólidos me devolvieron la mirada. Grité. No te escucharán, una voz crujió de su boca, es una pena, de verdad. Si solo las personas frenan y prestan atención, verán y escucharán muchas cosas, pero no lo hacen. ¿Qué quieres? Pregunté, miedo y un toque de curiosidad en mi voz. ¿Por qué nunca te acercaste a mí hace tantos años? No tengo idea de lo que estás hablando.
Una pequeña mentira, pero un comienzo. El viaje de 1000 millas comienza con un pequeño paso, o eso dice el refrán. Esta primera pequeña mentira, este pequeño pecado, será su primer paso, por así decirlo. Le ruego me disculpe. Tienes este pequeño nombre para mí, el duelo, porque solo me ves en los funerales, ¿correcto? ¿Cómo lo supiste? Todas las veces que me has visto, no he estado de luto, he estado observando. ¿Quién? Porque tú. Necesitaba saber si eras capaz de ser el único. Yo no te entiendo. Todos esos funerales en tu infancia, dime, ¿cuándo comenzaste a sentir nada mientras los atendías? Deja lo que sea que estés haciendo y tráeme a mi esposa. ¿Cómo se sintió cuando tus sentimientos se embotaron, cuando el simple acto de luto no fue algo que pudiste reunir? ¿Te sentiste vacío? No, tú no. Tú. Sintió. Nada. Por favor, solo envíame de vuelta. Nada de esto tiene sentido, y no quiero parte de ti o lo que sea que eres. Te falta compasión. No puedes llorar. No sentiste nada cuando dejaste a los que te querían. Los dejaré, pero sepan esto. No soy el detenido, como me nombraron, soy un heraldo, y he sido enviado para entregarles este mensaje. Serán los pecadores, y sus acciones provocarán la caída del hombre, y se introducirá una nueva era. Acepta tu papel en los últimos tiempos. En ese momento, sentí que algo me agarraba del brazo y me sorprendí al ver que había vuelto a la iglesia, el sonido había vuelto, y mi esposa me estaba sacudiendo con una expresión de preocupación en su rostro. El color ha desaparecido completamente de tu rostro, dijo, ¿estás bien? La muerte del ente golpeó duro, lo sé, pero no debes permitir que te enferme. Ah, claro, tienes toda la razón, cariño, respondí. Entonces me di cuenta de que el servicio había terminado y la gente se estaba dispersando de la iglesia. Los portadores del féretro ya habían sacado el ataúd de Len de la iglesia y lo habían dejado en la carroza fúnebre. El anciano, el Herald, como se llamaba a sí mismo, no se veía por ningún lado. ¿A dónde se fue el anciano que estaba sentado a mi lado? Éramos las únicas personas sentadas en el banco. Tu dolor debe haber obtenido lo mejor de ti. A veces, realmente creo que dejas que tus sentimientos se hagan cargo. El problema era que, al igual que en todos los demás funerales a los que asistí, no sentí nada. Mientras salíamos de la iglesia, las palabras del anciano resonaron en mi cabeza, serás el pecador. Abrazar los últimos tiempos. Una pequeña sonrisa se formó en mi cara. Tengo trabajo que hacer. Era la primera vez que sentía algo parecido a la felicidad en años.